A través de la palabra, benditos los que ofrendaron, los que diezmaron, los que cantaron, los que levantaron sus manos, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, explícanos, Señor Espíritu Santo, tu palabra, porque a veces hablamos y no entendemos, pero tú eres el mejor maestro que hay, Señor, para explicarnos. En el nombre de Jesucristo, te damos gracias en esta noche y juntos decimos amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Dele palmas al Señor. Se recuerda que el día miércoles estuvimos platicando y dejamos inconclusas algunas cosas que yo quería compartir con usted. Y vamos a ver en el capítulo 14, vamos a retomar algunas cositas que no pude explicarlas bien. Y vamos a leer el versículo 13. Y dice ahí, y Asa y el pueblo que estaba con él los persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron rehacerse, no quedó ni uno solo vivo. Acuérdese que las órdenes del Señor eran matar a niños y aún a niños de pecho. Esas eran las órdenes. El Señor era radical. Y esto, hermano, abarcaba a lo que está diciendo acá, por la razón que si dejaban a los niños, estos iban a crecer con un odio y con un resentimiento contra Israel, y el enemigo lo iban a tener ahí en casa. Saúl no hizo caso de eso, hermano, y por eso el Señor lo amonestó, y no solo lo amonestó, sino que le dijo: de ahora en adelante voy a escoger un hombre que sea mejor que tú, porque él agarró lo mejor del botín y lo llevó a casa. Hay cositas que nosotros no deberíamos de llevar a casa, porque son cosas que no agradan al Señor. Y esto lo vinieron haciendo constantemente. Por eso le decía que Gerar fue un lugar donde tuvieron problemas con sus mujeres. Las tuvo Abraham, las tuvo Isaac, porque habla de problemas ancestrales. Cuando hablamos de problemas ancestrales, hermano, gracias a Dios por Cristo, porque ese evangelio maravilloso que nos ha dado viene a quitar la vana manera de vivir heredada ¿de quién? De nuestros padres. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que Cristo Jesús nos ha libertado de la vana manera de vivir de nuestros padres. Dios bendiga a nuestros padres. Pero acuérdense, ¿quién nos enseñó la idolatría? ¿Quién nos enseñó la brujería? ¿Quién nos enseñó la hechicería? ¿Quién nos enseñó el adulterio? ¿Quién? Si esos son problemas muchas veces ancestrales. Cuando le hablo de ancestros, vienen en la sangre. Por eso es tan importante la ministración, hermano, y sacar, porque ¿a quién nos vamos a parecer? Pues a su papá y a su mamá se va a parecer, aunque el hombre que tiene ahí enfrente pues no sea su verdadero papá, pero lo crió. Pero lo que viene en la sangre, por eso hay un cambio de sangre. Por eso la palabra allá en la primera carta de Pedro dice que Cristo Jesús vino a libertarnos de la vana manera de vivir heredada de nuestros padres. ¿Dónde? En la sangre. Pero cuando venimos a Cristo hay un cambio y hay una purificación a través de una sangre nueva, que es la sangre del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor.
Sí, por eso es que muchas veces, hermano, los que pudimos tener un padre alcohólico, en la sangre. Por ejemplo, las señoras que han tenido bebé y tienen SIDA, ¿qué le pasa al bebé? ¿Y dónde? Y ese bebé no tuvo relaciones, no se metió un jeringazo, en la sangre. Por eso la sangre de Cristo tiene poder y vino a libertarnos. Alabado sea el nombre del Señor. Es un evangelio maravilloso, hermano. Pues yo sé que nosotros le tenemos afecto, le tenemos cariño, hermano, a nuestros padres, porque nos dieron la vida, pero el pecado viene en la sangre. Eso nos heredan a nosotros. Y Cristo vino a quitar esa maldición y a convertirla en una bendición. Ahora somos libres por la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay algo aquí. Esas cosas se empiezan a activar, porque ahí está. El enemigo puede, Cristo ya nos perdonó, pero el ambiente, nuestras relaciones, muchas veces activan esto. Y nosotros esto lo tenemos que denunciar delante del Señor. Que no nos dé vergüenza. Porque por eso es que muchas veces resultamos drogados, alcoholizados, con amantes, hermano, y echamos a perder momentáneamente una buena carrera que teníamos, una carrera que Cristo Jesús nos puso en esa carrera. Y como dijo Pablo, ¿y qué les pasó si ustedes ya corrían bien? Amonestó a los Gálatas. Ustedes ya corrían bien. ¿Y qué fue lo que les pasó? ¿Quién les dijo esto? Bueno, y los amonesta. Entonces, por eso dice que este lugar de Gerar, donde tuvieron problemas ancestrales, Lot, digamos, tuvo problemas aquí, y tuvo problemas también Abraham ahí en Gerar, y también tuvo problemas Isaac. Entonces estamos hablando de problemas ancestrales. Pero gracias a Dios por Cristo, porque vino a nosotros, hermano, a proponernos una vida nueva. Y entonces parte de esta vida nueva es denunciar. No tengamos miedo, hermano, porque nuestra naturaleza es una naturaleza de pecado. Mire, el Señor ha pensado en todo, y entonces a usted y a mí nos va a dar un cuerpo bonito, nuevo, eterno. Pero para esto ha traído el Evangelio, para hermano, quitar todo esto de nuestra vida. Por eso acuérdense que en Deuteronomio y en Levítico impusieron unas leyes, que el que se metiera con la madre, que se metiera con el padre, a esos había que matarlos, había que exterminarlos. ¿Y por qué Dios les pondría eso a su pueblo Israel? Si uno cree que solo orando vivían, no, porque traían las costumbres y la vana manera de vivir heredada en Egipto. Y con esas costumbres, hermano, iban a caer en esto. Nosotros no somos santos, pero Dios tan lindo, hermano, nos ha llamado para darnos la oportunidad de ser santos. Bueno, ¿y eso qué es? Ya no puedo hacer, no, apartados. Y usted y yo somos apartados para el Dios de la gloria por Jesucristo, y nos cuida el Espíritu Santo. Entonces, Asa, que era el rey, y el pueblo que estaba con él persiguieron hasta Gerar, y cayeron tantos etíopes que no pudieron
rehacerse porque los mataron, porque fueron destrozados delante del Señor y delante de su ejército, y recogieron mucho botín. Esto significa que no dejaron uno solo vivo. Por eso es que el Señor más adelante, ya en el Nuevo Testamento, escribe que las malas amistades, ¿qué hacen las malas amistades? Corrompen las buenas costumbres. Cuando usted está comiendo solo con inconversos y le sirven su comidita, usted ora, ¿va? Todos oramos. O solo cierra los ojos y empieza a ver que aquellos están comiendo, hermano, y que se van a burlar de usted. Por eso Pablo pudo decir: no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios que ha dejado para salvación de todo aquel que cree, de todo aquel que cree. Vale, entonces mire, destruyeron todas las ciudades alrededor de Gerar. Destruyeron, porque el terror del Señor había caído sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, porque ahí había mucho botín. Mire, atacaron las ciudades donde ellos se habían refugiado, o sea, refugios. El enemigo trata de huir y trata de refugiarse. Por ejemplo, si nosotros tenemos una adicción, ¿dónde se refugia? En alguna parte de nosotros. Por eso es que de vez en cuando usted va, por ejemplo, a un centro comercial, hermano, y ahí hay un conjunto tocando y toca la canción que a usted le gustaba. Y hasta ganas de bailar, hermano, le dan a usted ahí. Por eso es que aquí nos está hablando que de destruir todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror del Señor había caído sobre ellos, y saquearon todas las ciudades, pues había mucho botín. Porque el enemigo es espiritual y se refugia. El enemigo busca un refugio. ¿Y dónde busca ese refugio? Ojalá se metiera en los coches, hermano, así como hablamos. No, se refugian en partes de nosotros. Por eso dice más adelante en Jueces 6 que cuando Israel fue atacado, se hicieron escondites y se refugiaron en cuevas, y se refugiaron en cavernas, y se refugiaron en montañas, y se refugiaron en lugares altos. Fíjese, ahí se fueron a meter. Y esas son áreas que muchas veces hay en nosotros, y donde se refugia el enemigo. Ahí está metido. Por eso lo que nosotros necesitamos, hermano, es una liberación. Amén. De parte de Dios. ¿Y cómo es libre uno? ¿Cuándo se llaman los bomberos? Cuando la casa está agarrando fuego, entonces llegan los bomberos, hermano, y le echan agua. Bueno, no se queme. No se queme. Hay un bombero maravilloso que se llama Cristo y que puede apagar cualquier fuego que venga a nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, y entonces ellos ganaron aquí la batalla. Se repartieron el botín porque había mucho botín, hermano. Atacaron esas ciudades donde habían refugios. Estos refugios hablábamos que podían ser aficiones, podían ser manías, podían ser adicciones. Por eso es que usted mira gente tan bonita en el evangelio y de repente, polo. Adicciones, fumando. Complejos.
complejos. Eso hay que denunciarlo. Los complejos nos hacen. No decimos nosotros pues que si el Espíritu os libertare, seréis verdaderamente libres. Si Cristo nos liberta, tenemos que ser libres. Pero entonces aquí estamos hablando, hermano, de complejos. Fíjese que nosotros a veces, por la cara de la gente, hay algunos que nosotros no les hablamos. Ay, es que tan bravo que se mira. Y el hermano es amoroso, es tan amoroso que cuando agarra a una hermana no la suelta. Inseguridades. Por ejemplo, mire, hay hermanos que tienen la maña de tocar a las hermanas. Pero no así la lleva, ¿va? De tocarlas. ¿Y por qué las hermanas no lo denuncian? ¿Por qué no dicen nada? Porque el hermano, este hermano, mire, es un mañoso. Pues no lo vamos a fusilar, sino lo vamos a meter al cuartito. Porque tal vez ese hermano ya se dio cuenta que esa es su área y le da vergüenza. Vergüenza nos debería dar a nosotros esconder todas esas cosas, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque el Señor no nos mandó a chismosear, no, mandó. El Señor quiere libertarnos, pero nosotros tenemos que dar la pauta de esa liberación, hermano. Porque hay cosas, por ejemplo, que hacemos y que no queremos hacer. Cuando usted sintió, ya la hizo, porque todo esto es espiritual. Entonces, mire pues, por eso es que atacaron las ciudades donde se habían refugiado y los sacaron, porque el enemigo se metió ahí. No salgo de aquí, no salgo, dijo así. Si esta ha sido mi casa durante años. Está hablando de nosotros. Mire, muchos de nosotros venimos del alcoholismo, venimos de la drogadicción, venimos de la prostitución, hombres y mujeres. Estoy hablando general. Y en un momento determinado, a través de un ambiente, se puede mover eso. Y cuando se mueve, nadie lo vio, pero usted lo sintió. Porque eso se siente. ¿Y por qué? ¿Por qué no damos queja? ¿Por qué no denunciamos eso? Si a nosotros no nos agarran desprevenidos, ay, fíjese que no sé qué me pasó. Ay, que no sabe qué le pasó. Somos de Huité, pero no somos tan... No, hermano, no. Y eso nos puede pasar. Entonces, el enemigo lo que quiere es refugiarse. Y yo no consigo, hermano, que haya, por ejemplo, gente que se levanta a las 11 de la mañana, que los hijos los tiene que ir a dejar la abuelita al colegio. No, hombre, no. Y todavía, mija, ¿y para qué tuvo nietos? Pues, no, hombre. Sea responsable. Porque eso es lo que... mire, hermano, nosotros sin Cristo estafábamos, no pagábamos, éramos tramposos, pero Cristo ha venido para darnos una nueva vida. Es más, para darnos vida y vida en abundancia. Entonces, Asa, que fue el que derrotó a esos hermanos, les pegó una persecución y todo, y hermano, y entonces salieron victoriosos, derrotaron al enemigo. Eso es un enemigo ancestral. Siempre pelearon contra estos enemigos y los vencían.
Pero el problema era que cuando Israel se descuidaba, ya los vencimos, Dios está con nosotros, y cuando se descuidaban, estos se fortalecían y los atacaban. Por eso es que usted va a ver cristianos que hasta servían, hasta predicaban, y de repente chupan. No, aquí no, allá en la China, ¿sí? Haciendo, porque son áreas, hermano, que están ahí en el viejo hombre, y por eso esas áreas debemos nosotros de señalarlas, hermano querido, porque Cristo a eso vino, a libertar a los cautivos. Dele palmas al Señor. Entonces el enemigo exterior había sido derrotado. Tan lindo cuando cantamos, ¿verdad? Demos gloria a Dios. Y cantando los hermanos aquí, aquel tocando la batería. Y de repente, no lo digo por él, pero en vez de tocar la batería, quiere tocar a las hermanas. ¿Ah? Porque el enemigo exterior había sido derrotado. Mire. Pero Asa en su interior tenía, o en su propio país tenía un enemigo. Y estos enemigos eran más peligrosos. Y los enemigos que tenían eran la idolatría de Benjamín y de Judá. Y entonces aquellos venían contentos, hermano, ¿verdad? Que habían derrotado a estos enemigos, y el pueblo los iba a recibir con bandas, con pancartas, y era una sola felicidad. Pero ahí había un profeta. Y Asa venía, hermano, victorioso, venía este hombre, y entonces le manda el profeta para animarlo a las reformas. ¿No será que usted y yo tenemos que reformar algo en nuestra vida espiritual? Tal vez ya no lee la palabra, tal vez ya no ora. ¿No habrá algo que haya que reformar, tomarla nuevamente? Y entonces el profeta viene para animarlos, para ordenarles y capacitarlos de llevar una nueva vida. Porque se habían descuidado, y ciertamente el Señor les había dado la victoria, pero habían cosas que habían descuidado. Y entonces para eso están los profetas de aquel tiempo, por supuesto, ¿verdad? Para llevar la voz del Señor. Y entonces ahí estaba, porque el Espíritu de Dios, hermano, el Señor lo que quería era reformas espirituales. Reformas espirituales. Ana, examinémonos nosotros mismos. Examinémonos nosotros mismos y veamos qué es lo que hay. Y entonces por eso dice: y el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Y Asa venía, hermano, que viva el rey, y que viva Asa, y que viva Israel, y que viva Benjamín, y que viva Judá, y que vivan todos estos soldados. Y entonces viene Asa y le dijo: oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con vosotros mientras que estéis con él. Si le buscáis, se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis, os abandonará. Porque le digo algo, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué cree que la gente se va de las iglesias? ¿Por qué? Bueno, por la cara del pastor es una, pero
¿qué vamos a hacer? Porque ya no reciben nada. No le echemos la culpa ni al pastor ni a la alabanza, no, somos nosotros. Por eso la palabra está diciendo que el Espíritu de Dios vino sobre Asaías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa. Oiga, todo el mundo felicitándole y felices, era una fiesta. Y este profeta viene como aguafiesta y le dijo: oídme, Asa y todo Judá. Venían de la guerra, venían victoriosos, pero este profeta se levanta por orden del Señor. El Señor estará con vosotros mientras estéis con Él, y si le buscáis se dejará encontrar por vosotros, pero si le abandonáis os abandonará. No era para felicitarlo. Por eso el Espíritu de Dios es guardador, es protector, es consejero, y le envió un mensaje, pero no escucharon. Porque Dios, antes de que venga la tempestad, le dice que saque sombrilla o paraguas, por lo menos. Así es. Y después viene la tempestad. Pero a nadie nos agarra: ay, no sé por qué me pasó esto. Ese no es este evangelio. Ese no es este evangelio. Porque en este evangelio Dios ya tiene predestinado lo que va a pasar. Ya lo dijo. Y si somos obedientes, no pasará con nosotros. Pero si somos desobedientes, va a pasar. Por eso es que el Espíritu de Dios es guardador, es protector y es consejero. Mire, por ejemplo, aquí en el capítulo número 20 de Crónicas. Vayamos un momentito aquí a Crónicas 20. Yo quiero leer con ustedes el versículo 14. Entonces, en el versículo 14, entonces el Espíritu del Señor vino en medio de la asamblea sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf. Y vino, dice aquí, el Espíritu del Señor para que profetizara. Y le dijo: prestad atención toda Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor: no temáis ni os acobardéis delante de esta gran multitud, porque la batalla no es vuestra, sino la batalla es del Señor. Aleluya. Aleluya. La batalla es de Dios. Cuando el hombre es sincero con Dios y le dice que no, mire, porque no puede. ¿Por qué estamos en el Evangelio? ¿Por qué? Porque el Señor vio nuestra necesidad, quizá el clamor ni suyo, sino el clamor de su madre, de su padre, el clamor de un hermano, de un amigo, que vio su condición y clamó a Jehová, y Él lo oyó, y de todos nuestros temores nos libertó el Señor. Aleluya. Entonces, por eso dice en el versículo 15, y dijo: prestad atención toda Judá y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así os dice el Señor: no teman, no sean cobardes delante de esta gran multitud, porque la batalla no es de ustedes, sino la batalla es mía, dijo el Señor. Qué lindo. Por eso es que hay que acercarse al Señor y decirle a uno: Señor, yo no puedo. Porque por eso estamos en el Evangelio, porque no podemos. Y entonces el que puede es el Señor Jesucristo, es el Dios todopoder del cual está hablando acá, de Jehová de los ejércitos, y es el que nos libra y nos rescata y nos liberta, y es más, nos da la victoria. Dele palmas al Dios del cielo. Entonces,
Dice, entonces Dios da las directrices. Por ejemplo, en el versículo 16 dice: descended mañana contra ellos, y he aquí ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis en el extremo del valle frente al desierto de Jeruel. Vaya. Y entonces en el versículo 17 el Señor dice: miren pues, no necesitan pelear esta batalla. Hay batallas que usted no necesita pelear, y hay otras que sí. Vaya, pero mejor digámosle al Señor: Señor, mejor pelea tú las batallas por ti. Vaya pues, si te portas bien, sí. Si no odias a tu prójimo, sí. Si no hablas de más, sí. Va, entonces me voy a hacer cargo de esto. Por eso dice: no necesitan pelear esta batalla. Solo pónganse ahí y estén quietos y ven la salvación del Señor con ustedes. Judá y Jerusalén, no teman, no se acobarden, salgan mañana al encuentro de ellos, porque el Señor está con vosotros. Aleluya. El Señor está con vosotros. Y dice, es que no hay como tener miedo uno, ¿va usted? Porque cuando usted no tiene nada, hasta defensor de otro se vuelve usted. Enseñámele, le pegamos entre los dos, no, hombre. Y entonces dice aquí: y Josafat se inclinó rostro en tierra, el rey, y toda Judá y los habitantes de Jerusalén, y se postraron delante del Señor, adorando al Señor. ¡Aleluya! Viendo sus limitaciones, hermano, porque nosotros estamos limitados. El todo poder es el Señor. Regresamos al capítulo 15 porque nos quedamos aquí. Entonces dice aquí la palabra, hermano, dice aquí en el versículo 3: por muchos días Israel estuvo sin el Dios verdadero. Pero el problema con ellos era el que hacían culto, y sin sacerdote que enseñara, y sin ley. Ya había enseñanza, ya la ley, mire. Entonces, por eso que cuando Israel faltó a su deber, se vieron inundados por una lluvia de ateísmo y de impiedad, a tal grado que ahora Israel quería que los dioses paganos fueran sus dioses. Ahí los tenían, ahí los guardaban. Por eso la alegría del mundo no es nuestra alegría. Por eso Nehemías dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ese es el gozo, hermano, nuestro Señor. Entonces, por muchos días, oiga, Israel estuvo sin el Dios verdadero y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero en su angustia se volvieron al Señor Dios de Israel, lo buscaron, y Él se dejó encontrar por ellos. En aquellos tiempos, leo el versículo 5, no había paz para el que salía ni para el que entraba, sino mucha angustia, mucha tribulación sobre todos los habitantes de la tierra. Mire, habían problemas familiares, los asaltaban, los mataban, los amenazaban, se enfermaban los hijos, había pobreza espiritual. Pero el Señor, y entonces por eso ellos venían de una victoria, el ejército. Pero el pueblo, mire cómo estaba, con problemas, con miedos. Entonces, por eso dice en el versículo 6: y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios afligió con toda clase de adversidades.
Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, dice, porque hay recompensa por vuestra obra. Porque hay recompensa para el justo. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró valor y se animó. Porque reformar nuestra casa, no hablemos de nuestra casa, hablemos de nuestra vida. Si hay una reforma en nuestra vida, reforma espiritual, eso le va a traer problemas con su esposo o con su esposa. Porque las reformas espirituales, hermano, son de esa manera. Tendríamos que atenderlas. Por eso dicen que en aquellos tiempos no había paz para el que salía ni paz para el que entraba, sino muchas tribulaciones sobre todos los habitantes de la tierra. Y era destruida nación por nación y ciudad por ciudad, porque Dios los afligió con toda clase de adversidades. Se levantaban las naciones. Mas vosotros esforzaos y no desmayéis, porque hay recompensa por vuestra obra, porque la recompensa del justo es grande. Aleluya. Entonces, cuando Asa oyó estas palabras y la profecía, por eso en el Antiguo Testamento Dios hablaba de una manera profética muy especial. Habló por Azarías, habló por Obed, y entonces se animó. ¿Qué es eso? Cobró vida. Es que yo no consigo que estando Cristo Jesús de nuestra parte, el Espíritu Santo, nosotros llevemos un evangelio mediocre. Por eso Nehemías pudo decir algo que repito constantemente: el gozo del Señor nuestra fortaleza es. El gozo del Señor es nuestra fuerza. Cuando Asa oyó estas palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, se animó. La palabra ánimo es vida. Y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de las ciudades que había conquistado en la región montañosa de Efraín. Entonces, mire lo primero que hizo: restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor. Necesitamos la restauración del altar. Porque ¿para qué sirve el altar? Para tener comunión con el Dios Todopoderoso. Entonces lo restauró. Restauremos nuestra vida espiritual. Empecemos esta noche. Hoy tenemos la Biblia. Es la forma en que Dios nos habla hoy. Nos habla por su palabra. Yo no le digo que lea toda la Biblia en 2 días, no. Pero léala, porque es parte de la restauración espiritual en su vida, en nuestra vida, el leer la palabra del Señor. Y entonces era un pueblo que estaba sumido en la idolatría. Y Dios les dio la victoria. Y por medio del profeta le habló a este rey llamado Asa. Y entonces Asa restauró el altar del Señor. El altar. ¿Sabe qué le pasó a Abraham? Lea el capítulo 12 y 13 de Génesis. Cuando dejó de hablar con Dios en el altar, se fue a Egipto. Y allá en Egipto las cosas no le caminaron bien. Y regresó a donde había dejado el altar. El altar estaba derruido.
el altar estaba, pues, no estaba bien. Y lo primero que hizo Abraham fue restaurar el altar, porque ya no aguantaba la vida que llevaba, porque el altar significa tener comunión con el Dios del cielo. Hoy andamos buscando hombres. No, usted lo que debe buscar es el altar de Dios, porque es un altar para tener comunión, es un altar para alabar, es un altar para glorificar el nombre del Señor. Restauración del altar. Eso fue lo que hizo Abraham. Cuando regresó de Egipto fue a buscar el altar. Se acordó que a través del altar tenía comunión con Dios. En Egipto alcanzó muchas cosas, hermano, que no tenía. Pero cuando había algo más grande que Egipto no le podía dar, y eso era la presencia bendita del Señor. ¿De qué te sirve la ropa de marca? ¿De qué te sirven los zapatos? ¿De qué te sirve que te pintes el pelo? ¿De qué te sirve que te metas al gym? ¿De qué te sirve si no tienes comunión con el Señor? Por eso este rey, el Señor le habla, y este rey, cuando le habló, restauró el altar del Señor que estaba delante del pórtico del Señor, y reunió a Judá, reunió a Benjamín, a los de Efraín, a los de Manasés, de Simeón, y ellos dice, y porque muchos de Israel se pasaron a él cuando vieron que el Señor Dios estaba con él. Se reunieron pues en Jerusalén en el tercer mes del año 15 del reinado de Asa, y entonces celebraron una gran fiesta. Esta fiesta es parecida a la fiesta de Pentecostés, hermano, donde había fuego. Ellos necesitaban tener comunión con Dios. Si no, te vas a cansar de este evangelio. La esencia de este evangelio es que tú y yo tengamos comunión con el Dios Todopoderoso. Que lo clames, que le grites, que le cantes, hermano, que lo exaltes. Celebraron fiesta. Aquel día sacrificaron al Señor 700 bueyes y 7,000 ovejas del botín que habían traído. Estos sacrificios eran como gratitud por todo lo que Dios había hecho con ellos. Si hay un pueblo que debe de ser agradecido con el Señor, somos nosotros. Porque la Biblia, en el libro en Éfeso, en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y Cristo Jesús nos ha dado vida y vida en abundancia. Estábamos derrotados. Las mujeres, los hombres, pretendieron que casándose iban a encontrar la felicidad, pero realmente, pues gracias a Dios tienes tu esposo, tienes tu esposa, pero ninguno te va a hacer tan feliz como te hace Cristo. Cuando no eres feliz le echas la culpa al bodoque ese que tienes ahí. Métete con Dios. El único que hace al hombre feliz es el Señor. Y entonces ellos se alegraron, sacrificaron aquí, hicieron pacto para buscar al Señor Dios de sus padres con todo su corazón y con toda su alma. Mire, el hombre puede ser un pacto con Dios, pero que lo cumpla. Si alguien es fallón, hermano, es el hombre. El único que no falla es Dios. Y por eso sabemos que Dios es un Dios de pactos, que no te falla. Te puede fallar el amigo, te puede fallar el compadre, te puede fallar la mujer, te puede fallar el hombre, pero alguien que no falla se llama Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Aleluya. Y entonces, oiga, sacrificaron bueyes al Señor, hicieron pacto
para buscar al Señor, Dios de sus padres, con todo su corazón y con toda su alma. Esto es arrepentimiento. Hicieron promesa al Señor. Hicieron una promesa. Y todo el que no buscaba al Señor Dios de Israel moría, ya fuera pequeño, ya fuera grande, ya fuera hombre, ya fuera mujer. Además, juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Le prometieron con gran regocijo. ¿Por qué? ¿Por qué le prometemos al Señor? Cuando estamos llenos de su presencia. Queremos servir al Señor, queremos predicar, queremos compartir la alegría cuando estamos llenos de su presencia. Entonces, hermano, el enemigo es astuto y lo que quiere es vaciarnos a nosotros de su presencia. Y Dios lo que quiere es llenarnos de su presencia. Porque cuando nos llenamos de la presencia de Dios, usted puede decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras de un hombre que estaba preso, de un hombre que tenía escasez de comida. Esas palabras que pudo decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La esencia del Evangelio se llama Jesucristo. Y Él es el que te va a fortalecer. Yo me quedo admirado de que hombres y mujeres, Dios les da un privilegio y lo regresan. Solo en el hombre puedo encontrar tal conducta. Yo tengo un perro, nunca me muerde. Pero en el Evangelio a veces mordemos la mano del que nos ayuda. Y el que nos ayuda no es un hombre, se llama Jehová de los ejércitos. Aleluya. Vamos a encontrar gente de todo calibre, de todo estrato, pero el que te llamó fue el Señor. Dios nos llamó y tú y yo estamos diseñados para servir al Señor y seguimos adelante porque Dios nos ha puesto algo que no te puede dar el mundo: el gozo. Podemos subir, hermanos. Por eso en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, mire, digamos, tomó iniciativas muy tremendas. En el versículo 15 dice, voy a leer desde el 14: además lo juraron al Señor con gran voz, con gritos, con trompetas y con cuernos. Y toda Judá se alegró en cuanto al juramento, porque habían jurado de todo corazón y le habían buscado sinceramente, y el Señor se dejó encontrar por ellos, porque Dios se deja encontrar por el que le busca. Y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Cuando Dios te da reposo, es que Dios ha aceptado tu canto, es que Dios ha aceptado tu ofrenda, es que Dios ha aceptado tu diezmo, es que Dios ha aceptado tu alabanza. Dios está bien, se dejó encontrar por ellos y el Señor les dio tranquilidad por todas partes. Dios los había aceptado, y cuando Dios te acepta, te bendice y permitió que vivieran en paz con todos los pueblos vecinos. Y tomó una decisión aquel hombre. Su madre era una bruja.